Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, buenas tardes. De nuevo con ustedes. Bienvenidos a Ministerios Graneros de José. Y continuamos con el capítulo 9, titulado El destino del diablo. Ya saben que estamos en el libro octavo del estudio del Apocalipsis del Dr. Stephen Jones. Y bueno, hoy va a ser un capítulo un poquito seguramente polémico para algunos, pero ustedes saben que nuestro blog y nuestro canal es para gente pues que se supone que está en transición o ya está dentro de lo que es la era de tabernáculo, la última etapa de Pentecostés, transicionando a tabernáculos. Se supone que es gente ya con unos cuantos kilómetros en el Señor, para que me entiendan. Gente ya pues que está entrando en la madurez y entonces pues que no se tienen que alarmar por cosas y polémicas, ¿no? Es un tema, el destino del diablo, controversial, no cabe duda, pero yo, por ejemplo, si usted opina diferente de mí o del Dr. Stephen Jones en cuanto a cuál pueda ser el destino final del diablo, aunque como verán el Dr. Stephen Jones aquí la postura final pues la deja a que cada uno decida lo que le parezca más conveniente, pues sin embargo quiero decir que una discrepancia de este tipo, alguno de estos temas, aunque si me apura incluso en cuanto a la Trinidad, para mí no sería una causa de división que me impediría tener comunión con usted. Bueno, pero sin más preámbulos, vamos allá. El destino final del diablo. Apocalipsis 20, 10 dice: Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados, atormentados es la palabra basanizo, quiere decir prisioneros, día y noche, por los siglos de los siglos, es decir, por las edades, esto falta, yo creo, por las edades de las edades. Aquí el diablo es el equivalente de Satanás en el versículo 7, quien engañó a las naciones para que declararan la guerra contra el reino de Dios. Es decir, a Gog y Magog, esa coalición de naciones que veíamos ayer. La única diferencia es que el diablo significa acusador, mientras que Satanás significa adversario. Ambos son términos legales que se refieren a un fiscal, uno que se opone al abogado defensor. En la corte divina Jesús es el juez y el Espíritu Santo es el Parácletos, que se traduce como consolador, en Juan 15:26 en la King James Version, o ayudante en la New American Standard Bible y consolador en la versión concordante. En un sentido legal, un parácletos es un consejero y abogado en un tribunal de justicia a quien se le llama el Espíritu de verdad, en el sentido de que está llamado a discernir la verdad de la mentira, especialmente cuando surge un falso acusador o adversario contra un cliente. En el caso del diablo en Apocalipsis 20:10, quien fue liberado para engañar a las naciones e inducirlas a atacar el reino, Dios buscó causa legal contra Gog y Magog y cualquiera de sus aliados. Tal táctica no es inusual porque leemos en 1 de Reyes 22 del 19 al 23 cómo el profeta Micaías vio cómo Dios comisionó a un espíritu de mentira para inducir al rey Acab a ir a la batalla contra Siria para que lo mataran. Aquí el cómo es sin acento. Para el mundo, Acab simplemente murió en la batalla, pero para aquellos que pudieron ver los procedimientos en la corte divina en su tiempo,
Acab fue sentenciado a muerte por el gran juez, es decir, por Dios, y Naamán, el general sirio, fue llamado para ser su verdugo involuntario. Josefo, Antigüedades de los Judíos, capítulo 7, capítulo 7, 15, 5, o libro 7, capítulo 15, versículo 5, si es que se lee así en lo de Josefo, que no lo sé. Lo importante es que ese espíritu de mentira no estaba fuera de la autoridad y control de Dios. Tenía un propósito y una función en el proceso judicial. En este caso, era inducir a los profetas de Acab a que le dijeran lo que quería oír para que él fuera de buena gana y se sometiera a su verdugo. El diablo funciona como un acusador para que todos los pecadores puedan ser acusados y declarados culpables ante la corte divina. Sin embargo, la ley también ha provisto una manera para que los pecadores escapen al juicio si siguen el consejo de su consejero al presentar su caso ante el juez. Jesús ya ha pagado la pena por su pecado, es decir, el consejo es que se refugien en Jesús, claro. Y si la pena ha sido pagada, entonces ya no hay más condenación, como nos dice Romanos 8:1. El diablo encarcelado. La New American Standard Bible traduce Apocalipsis 20:10 implicando que el diablo será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Sin embargo, como ya hemos mostrado, la palabra traducida como atormentado es basanizo, que es la forma verbal del sustantivo basanistes, la palabra común para un carcelero o director de prisión en aquel entonces. Se le acabó llamando eufemísticamente un atormentador. Se les acabó llamando eufemísticamente atormentadores a los basanistes, porque según las leyes de los hombres a menudo se les pedía que obtuvieran información mediante el uso de la tortura. Esa ha sido la deformación de la palabra. Sin embargo, nuestro Dios omnisciente ya conoce la verdad y cuando conjura a los hombres a decir todo lo que saben, Levítico 5:1, no pueden evitar tener que decir toda la verdad. Dios no necesita tortura para obtener la verdad. La palabra del Nuevo Testamento se usa solo porque era el término común en esos días para un carcelero. Alguien que encarcela a otros, y la forma verbal basanizo, aunque literalmente significa atormentar, en términos prácticos significa encarcelar. Las edades de las edades, o siglos de los siglos, como dicen algunos, ¿no? El diablo, es decir, el diablo, la bestia y el falso profeta son encarcelados día y noche. Esto también es un hebraísmo que significa continuamente. Los hebreos hicieron una distinción entre la noche y el día. Cuando se dice que un hombre trabaja 6 días, entendemos que se excluyen sus noches. Cuando los musulmanes ayunan durante un mes completo en el Ramadán, se entiende que pueden festejar por la noche. Por lo tanto, ayunan durante un mes, pero no ayunan día y noche. Entonces, en el caso del encarcelamiento del diablo, entendemos que no tiene tiempo libre, sino que permanece encarcelado continuamente. Día y noche quiere decir que él está encarcelado continuamente. ¿Cuánto tiempo? ¿No? ¿O por cuánto tiempo habría que decir? ¿Por cuánto tiempo? Tanto la New American Standard Bible como la King James Version, cuando digo King James Version ustedes también pueden asimilarlo con la Reina Valera, dicen por los siglos de los siglos, pero esto no es correcto. El texto griego dice tous aionas ton aionon, que la diaglot enfática traduce por las edades de las edades, o de emphatic diaglot. Las edades de las edades. La traducción literal de Young dice por las edades de las edades. La Biblia enfatizada de Rotherham dice hasta las edades de las edades. La versión concordante dice por los eones de los eones. No hay letra kai.
en el original, que quiere decir y, ¿no? La conjunción y. En esta frase griega no hay letra kai, es decir, no hay conjunción y, por lo que es inconcebible cómo algunos traductores podrían traducirlo por siempre y para siempre. Es una referencia a edades que son de duración indefinida, no infinita. Las edades de las edades se refiere a la más grande de todas las edades, así como el Cantar de los Cantares afirma ser el cantar más grande o más importante de los cantares, y el lugar santísimo pues es el lugar más santo. Por lo tanto, Apocalipsis 20:10 nos dice que el diablo será encarcelado continuamente por el resto del tiempo de la tierra, es decir, por las edades culminantes de la historia de la tierra que vienen después del milenio. A mi entender, estas edades de las edades se refieren a las semanas de 7.000 años cada una, es decir, un total de 42.000 años, que conducirán hasta el jubileo de la creación, completando un total de 49.000 años, 49 jubileos, 42.000 años, es decir, que son 48 jubileos, o 48 jubileos, ¿no? Sí, 48 jubileos, coma, es 42.000 años. Repetimos. Nos dice que el diablo será encarcelado continuamente por el resto del tiempo de la tierra, es decir, por las edades culminantes que quedan para terminar la historia de la tierra que vienen después del milenio. A mi entender, estas edades de las edades se refieren a las semanas de 7.000 años cada una, que son 48 jubileos, aquí he repetido el 8, es decir, 42.000 años, que son los que quedarían. Si en total son 49 jubileos, le quitamos el primer jubileo, que va a durar desde Adán hasta el final del milenio, pues quedarían 48 jubileos, 42.000 años. Cada 7.000 años cada uno. Bueno, he añadido aquí 49.000 años, 49 jubileos también para que se entienda. Es decir, a mi entender, repito esta última frase, estas edades de las edades se refieren a las semanas de 7.000 años cada una. 42 jubileos serían 42.000 años, es decir, quitando serían los que quedarían, que conducirían hasta el jubileo de la creación, completando un total de 49 jubileos, 49.000 años. Es decir, el total desde Adán hasta el gran jubileo de la creación serían 49 jubileos, 49.000 años, pero hay que quitarles los 7 primeros, las 7 primeras semanas de 7.000 años, que son 7.000 años, por tanto quedarían 42.000 años, es decir, 42 jubileos, porque 7 jubileos, pues al final del milenio ya habrán sido transcurridos. Bueno, no hay una declaración bíblica directa que nos diga esto, pero desde mi perspectiva, una simple mirada a las leyes del tiempo, basadas en los sábados, y aquí está enlazado el enlace al libro Secretos del Tiempo, que ya saben que lo tienen destacado en la columna de la derecha del blog Tabernáculos. Vienen los libros en una de las fotos que dice el encabezamiento libros revisados y traducidos del Dr. Stephen Jones, o más abajo donde tienen el libro en sí también destacado. Bien, hay 49 días desde la ofrenda de la gavilla mecida hasta Pentecostés, o 50 días inclusive, y hay 7 años sabáticos antes del jubileo, es decir, o 50 años inclusive. Cuando se ve al nivel de la creación misma, donde un día son 1.000 años, entonces el jubileo de la creación seguramente llegaría después de 7 grandes semanas o 49.000 años. 7 semanas de 7.000 años, que serían 49.000 años. Ya saben que el jubileo, lo dijimos ayer, en realidad son 49, pero como el año del jubileo se cuenta también como el primer año del siguiente jubileo, entonces hay un año que se superpone.
por eso se acorta el tiempo legal. E incluso Orígenes, el gran teólogo de principios del siglo III, confesó ignorar cuánto tiempo transcurriría entre el juicio del trono blanco y la reconciliación de toda la creación. En su comentario la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 11, escribió: «Pero ¿cuánto tiempo durará esta purificación que se lleva a cabo por medio del fuego penal, o por cuántos eones atormentará a los pecadores? Solo lo sabe aquel a quien el Padre ha encomendado todo el juicio». Y bueno, ¿se reconciliará el diablo al final o no se reconciliará? Vamos a ver este asunto. En cuanto al destino final del diablo, Juan no dice nada aquí. Será liberado de su prisión en el jubileo de la creación. Muchos en la iglesia primitiva así lo creían y enseñaban que él también sería reconciliado con Dios al final de los tiempos. Esto es lo que enseñaban en la iglesia primitiva. Y citaban a Filipenses 2:10, que dice, como argumento, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, aquí subrayamos los que están en los cielos porque se refiere, lógicamente, a las criaturas angélicas. También citaban Colosenses 1:20, donde Pablo habla de toda la creación reconciliada con Dios, ya sea en la tierra o en el cielo. Los que están en la tierra son hombres. Decían los que están debajo de la tierra, es decir, bajo tierra, son los muertos, y los que están en el cielo son ángeles y seres espirituales. Entonces Clemente de Alejandría, que vivió del 150 al 213 después de Cristo, comentó sobre 1 de Juan 2:2 escribiendo lo siguiente: «Y no solo por nuestros pecados, es decir, por los de los fieles, es el Señor el propiciador», dice, «sino también por el mundo entero. Él en verdad salva a todos, pero a algunos los salva convirtiéndolos con castigos. Otros, en cambio, que los siguen voluntariamente, los salva con dignidad de honor, para que toda rodilla se doble ante él de las cosas que están otra vez en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, es decir, a ángeles y a hombres». Subrayamos lo de ángeles y hombres. Dídimo el Ciego escribió en su comentario sobre 1 de Pedro 3 lo siguiente: «Así como la humanidad, al ser redimida de sus pecados, debe sujetarse a Cristo en la dispensación señalada para la salvación de todos, así los ángeles serán reducidos a la obediencia mediante la corrección de sus vicios». Incluso Jerónimo, del 340 al 419 después de Cristo, quien tradujo las Escrituras al latín, la Biblia Vulgata, en uno de sus primeros escritos dijo: «Al final de todas las cosas, todo el cuerpo que se ha disipado será restituido». Lo que quiero decir es que el ángel, con mayúscula, el ángel caído, comenzará a ser lo que fue creado para ser, ¿no? ¿Se entiende? Y el hombre que fue expulsado del paraíso volverá a ser restituido a la labranza del paraíso. Estas cosas entonces sucederán universalmente. Es un comentario en Efesios 4:16 de Jerónimo. En sus últimos años, Jerónimo, en cambio, se vio envuelto en la gran controversia del año 400, en la que la enseñanza de la reconciliación universal comenzó a ser suprimida por el obispo de Roma y el sumamente corrupto obispo de Alejandría. Jerónimo le escribió al obispo de Roma preguntándole qué posición doctrinal tomar, y cuando el obispo romano le dijo que argumentara en contra de la reconciliación universal, accedió, aunque iba directamente en contra de sus propias creencias. Esto lo subrayamos en negrita todo, lo remarcamos en negrita, mejor dicho. Los concilios eclesiásticos posteriores, desde el siglo V en adelante, es decir, hasta el siglo V, pues los padres, la patrística en general, abogaban por la reconciliación universal y creían todos en esa reconciliación de cielo, tierra y lo que está debajo de la tierra, de todas las criaturas angelicales también, o celestiales. Bien, entonces
desde el siglo V en adelante empezaron a condenar, sin embargo, como herejía la creencia de que al final el diablo sería salvado. Sin embargo, por extraño que parezca, durante siglos no condenaron la reconciliación universal en sí misma, quizás porque los teólogos eclesiásticos más venerados enseñaron eso, incluido Gregorio de Niasa, llamado el padre de los padres, y Gregorio de Nacianceno, o Gregorio Nacianceno, llamado el teólogo. No obstante, a medida que crecía el poder y la influencia de Roma, la visión de los teólogos griegos sobre la reconciliación universal fue reemplazada gradualmente por el concepto latino del tormento eterno, popularizado principalmente por Agustín en el siglo V. Es decir, las iglesias orientales permanecieron digamos, más apegadas a la posición, permanecían siempre más apegadas a las tradiciones tradicionales, pero la iglesia occidental, que estaba más influida por el pensamiento griego, la cultura griega y romana, pues fue reculando de esas posiciones. Dejando de lado ahora las creencias e interpretaciones que tenía la iglesia primitiva, la pregunta más profunda es si Dios tiene la intención de tratar a los seres espirituales de la misma manera que trata a la humanidad. Es una pregunta que podemos hacernos, ¿verdad? Quizás la pregunta subyacente es si los ángeles son o no seres creados, porque si son parte de la creación de Dios, entonces son parte de todas las cosas que deben ser reconciliadas. Nótese que en Colosenses 1:16 se dice que Dios es el creador de todas las cosas, y en el versículo 20 ese mismo todas las cosas debe reconciliarse con Dios. Aún así, la reconciliación significa que toda la creación estará en armonía y unidad con Dios. No significa que los insectos, las moscas y los roedores resucitarán a una vida inmortal. Incluso los teólogos de la Iglesia primitiva limitaron la reconciliación a todas las criaturas racionales. Esa es a los que se refiere con la reconciliación, ¿no?, universal. Pero esto deja abierta la posibilidad de que el diablo sea tratado de manera diferente a la humanidad. Si bien reconozco que la mayoría de la Iglesia primitiva creía que la reconciliación de las cosas en el cielo incluía al diablo y a todos los ángeles caídos, soy de la opinión de que pueden haber entendido mal la manera en que los cielos deben reconciliarse. Esa es la opinión de Stephen Jones. Repito, si bien reconozco que la mayoría de la Iglesia primitiva creía que la reconciliación de las cosas en el cielo incluía al diablo y a todos los ángeles caídos, yo, el doctor Stephen Jones, soy de la opinión de que pueden haber entendido mal la manera en que los cielos deben reconciliarse. Digo yo el doctor Stephen Jones porque estoy leyendo, pero yo no soy el doctor Stephen Jones, obviamente. Si el diablo fue creado para ser el fiscal acusador de Dios, es decir, el fiscal que es un acusador de Dios, y el ejecutor del juicio divino, su trabajo terminará cuando no haya más personas para ser procesadas. ¿Cambiará entonces su trabajo a algo más positivo o perderá su existencia con la erradicación de todo mal? Dejo esto para que lo decidan nuestros lectores, porque de cualquier manera toda la creación será reconciliada y Dios será dos en todos. Se ha recuperado o se ha destruido definitivamente, Dios será todo en todos. Sin embargo, yo recuerdo que en algunos escritos el doctor Stephen Jones habla de lo que se llama el vientre de Dios, que es la creación, fue hecha de partes de Dios. Entonces la creación, digamos, parte de lo que se llama el vientre de Dios, y si alguna parte de la creación se pierde, pues Dios quedaría incompleto. Eso decía el doctor Stephen Jones en algunos otros escritos. Si algo no se recuperara de lo que ha salido de hoy, Dios habría perdido parte de sí mismo, aunque sea una parte ínfima, pero habría perdido parte de su integridad. Entonces, ahí les dejo otra duda más para que maquinen y ustedes tomen su posición. Les vuelvo a decir, estas cosas pues son muy controversiales.
Y lo que es lástima que las iglesias carnales, y en este momento de los concilios y todo eso, pues eran más carnales que otra cosa, pues se disputaban por esto y hacían cismas por todo este tipo de cosas, y no solo, sino que se perseguían y se mataban unos a otros. Yo le digo por mí, y yo no voy a mantener con usted, voy a dejar de tener comunión con usted si sé que es un creyente en Cristo y un hijo de Dios, porque su posición con relación a la salvación final del diablo, incluso la Trinidad o cualquier otro tema así doctrinal que no sea esencial, pues que entendamos a Dios de una manera o de otra, o que lo vean, eso no va a hacer la diferencia, porque Dios va a mirar nuestros corazones, y si nosotros no tenemos luz para haber discernido más allá y estamos confundidos, pues el Señor sabe que estamos haciendo lo correcto, pues bien. O sea, que son cosas que en la Escritura se han quedado un poquito oscuras y cada uno pues puede pensar cosas, pero que esto no debe en ninguna manera causar cismas entre nosotros. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, pues continuaremos ya no en el siguiente vídeo, porque tocará otra cosa, sino cuando retomemos otra vez después del ciclo Apocalipsis, el libro 8 de Apocalipsis, ya nos meteremos con el capítulo 10, que es el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco. Bueno, pues hasta entonces los encomiendo la gracia de Dios. Le pido que, como hizo con los discípulos de Maús, abra sus entendimientos para que puedan ustedes ensanchar el sitio de su tienda y puedan crecer, y que puedan examinarlo todo y retener lo bueno, y que si alguna cosa no están de acuerdo, no pasa nada. Que Dios los bendiga hasta entonces.